Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. Madres buscadoras exigen atención en diálogo con Segov. Sheinbaum inicia obras clave en Zacatecas y respalda a Monreal. Daniel Noboa gana la reelección presidencial en Ecuador. Muere primer paciente por sarampión en Chihuahua. Proponen elevar salud mental a rango constitucional. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga muerte de presunto feminicida. Murió Vargas Llosa a los 89 años. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados y más noticias. Hoy es lunes 14 de abril de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. Durante la cuarta mesa de diálogo entre el gobierno federal y colectivos de madres buscadoras, Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reconoció la apertura de la Secretaría de Gobernación, pero denunció omisiones institucionales y falta de atención a sus demandas. En presencia de la titular de la Segov, Rosa Isela Rodríguez, Flores señaló que es la primera vez en 10 años que mantiene un diálogo directo con el gobierno y lamentó la ausencia de la presidenta de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, así como de la titular de la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez. En la reunión realizada a puerta cerrada, participaron 17 colectivos de Sonora, Jalisco, Durango y Colima. En respuesta, Rodríguez reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum y presentó iniciativas como la Plataforma Única de Identidad, la Alerta Nacional de Búsqueda y una base nacional de carpetas de investigación. La secretaria aseguró que las voces de las madres buscadoras serán atendidas y pidió a su equipo actuar con sensibilidad. El encuentro forma parte de una serie de diálogos para reforzar la coordinación institucional ante la crisis de desapariciones. Y en tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició una gira de trabajo en Zacatecas con el arranque de obras estratégicas en materia de salud, vivienda, agricultura e infraestructura. Desde el municipio de Guadalupe dio el banderazo a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS con una inversión de 3,000 millones de pesos a cargo del Ejército Mexicano y que beneficiará a más de 300,000 personas. También lanzó el programa Vivienda para el Bienestar con recursos federales por unos 10,000 millones de pesos para edificar 20,000 viviendas en la entidad. En Pánuco, presentó el programa Frijoles del Bienestar y anunció la reactivación de la planta de semillas para el bienestar. Además, comprometió recursos para la pavimentación de caminos y priorizó la construcción de la presa Milpillas bajo un esquema de diálogo comunitario. La presidenta reconoció el liderazgo del gobernador David Monreal y llamó a la ciudadanía a participar en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, señalando que México se encamina a elegir democráticamente a sus 3 poderes. Ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. En Roma, el Papa Francisco hizo una breve aparición en la Plaza de San Pedro tras la misa del Domingo de Ramos, saludando a la multitud desde su silla de ruedas mientras se recupera de una neumonía doble. Aunque recibió el alta hospitalaria el 23 de marzo, continúa reposando por indicación médica. A diferencia de su aparición anterior, no necesitó oxígeno. Francisco, de 88 años, ha realizado algunas apariciones imprevistas y se reunió con los reyes británicos. Aún se desconoce su nivel de participación en las celebraciones de la Semana Santa. En California, el senador Bernie Sanders sorprendió al público del Festival Coachella realizado en Indio al aparecer en uno de los escenarios para presentar a la cantante Clairo. Durante su intervención, criticó al presidente Donald Trump por negar el cambio climático y defendió la lucha contra la industria de los combustibles fósiles. También habló sobre la desigualdad económica, el sistema de salud y la guerra en Gaza. Su discurso recibió abucheos al mencionar a Trump, pero continuó su mensaje destacando la importancia del activismo juvenil. En Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González disputan la presidencia en una segunda vuelta electoral marcada por un empate técnico. Ambos candidatos obtuvieron el 44% de los votos en la primera vuelta y las encuestas previas muestran diferencias mínimas a su favor. Durante la campaña abordaron temas como seguridad, justicia social y economía.
Noboa, actual presidente, ha enfrentado una crisis de violencia y declaró al país en conflicto armado interno. González, por su parte, busca devolver al poder al correísmo y convertirse en la primera mujer presidenta del país. En Michoacán, maestros de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en Uruapan, deben pagar entre 11,000 y 40,000 pesos a extorsionadores para poder dar clases, según denunciaron padres de familia durante una manifestación frente a la presidencia municipal. Exigen mayor seguridad, ya que la violencia ha obligado al cierre del plantel y ha generado temor entre los docentes, algunos de los cuales consideran adelantar su jubilación. A pesar de las denuncias, no hay presencia policíaca en la zona, lo que también preocupa a comerciantes locales que piden mayor vigilancia. En México, durante el periodo de la Semana Santa, del 11 al 27 de abril, se esperan más de 22.6 millones de cruces en carreteras federales. Aunque habrá una ligera baja frente a 2024, las autoridades desplegaron operativos nacionales y regionales para prevenir accidentes y delitos ante el aumento habitual de los siniestros en este periodo. La Guardia Nacional, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina movilizaron miles de elementos y equipos. En estados como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, se refuerzan rutas turísticas, playas y zonas religiosas. Capufe activó asistencia en carretera y recomienda extremar precauciones al conducir. Pese a los esfuerzos, persisten riesgos en puntos críticos. Hasta aquí la visión global del lunes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Oiga, y bueno, le actualizo la información y es que Daniel Noboa fue reelegido ya como presidente de Ecuador tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 55.92% de los votos, con base en el 92.6% de las actas escrutadas, de acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral. Su contrincante, Luisa González, obtuvo el 44.08% de los sufragios. Más de 13.7 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron convocados a las urnas en una jornada con una participación del 83.7% sin incidentes mayores. Cabe recalcar que allá en Ecuador la participación electoral pues es obligatoria o supuestamente obligatoria, así es que vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Noboa, de 37 años, continuará en el cargo ahora por un periodo completo de 4 años, luego de asumir la presidencia en octubre de 2023 tras una elección extraordinaria. La presidenta del CNE, el Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, declaró como irreversible la tendencia de los resultados y felicitó al ganador. Observadores nacionales e internacionales supervisaron el proceso y bueno, el mandatario reelecto deberá enfrentar retos, ya lo comentaba María Laura, bueno, en materia de seguridad, economía y gobernabilidad. Se espera que en los próximos días se dé a conocer los ejes de su agenda para el nuevo mandato. Y en Chihuahua, la Secretaría de Salud Estatal confirmó la primera defunción por sarampión en el estado, ocurrida en el municipio de Ascensión. La víctima fue un hombre de 31 años con diagnóstico de diabetes mellitus y sin esquema de vacunación contra esta enfermedad. El paciente fue atendido en un hospital privado, pero su estado de salud se agravó y no logró recuperarse. Este fallecimiento se registra en medio de un brote activo de sarampión en la entidad, mientras que las autoridades estatales exhortaron a la población a completar sus esquemas de vacunación, particularmente en niñas y niños de 12 a 18 meses, así como personas adultas menores de 39 años que no cuenten con el refuerzo. Las dosis están disponibles sin costo en todos los centros de salud. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves. La Secretaría de Salud mantiene operativos de vigilancia epidemiológica y campañas de información para frenar la propagación del virus. Ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. La sueca IKEA busca ampliar su presencia en México enfocándose en el amueblado de oficinas y departamentos para renta temporal como los Airbnb. Este nuevo enfoque empresarial busca atender la creciente demanda de espacios funcionales tras el auge del home office y el turismo. La marca ofrece servicios de planificación personalizados para emprendedores y empresas con exhibiciones específicas en sus tiendas. Este segmento representa una apuesta clave para alcanzar un crecimiento de ventas del 8% en 2025.
Sin embargo, IKEA enfrenta retos logísticos como entregas fallidas y falta de inventario, especialmente en cocinas integrales. Para solucionarlo, ha incrementado la producción local, que ya representa el 20% de su oferta. Actualmente opera tiendas en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara y prevé abrir una cuarta unidad. La empresa también adapta sus soluciones a las particularidades de cada región mediante análisis del estilo de vida local. Constellation Brands confía en la lealtad del consumidor hispano en Estados Unidos, que representa el 50% de su base para Modelo, ante los posibles aranceles del 25% a la cerveza importada y envases de aluminio. Aunque ajustó su proyección de crecimiento de ventas para 2026 del 2,4% al 0,3%, la empresa mantiene una visión optimista gracias a la fortaleza de sus marcas como Corona y Modelo y su enfoque en distribución e innovación. Sus plantas en México, ubicadas en Nava y Ciudad Obregón, producirán 48 millones de hectolitros al cierre del año fiscal 2025, con una meta de 55 millones para 2028, apoyada por una inversión de $2,000 millones. Pese a los retos económicos y cambios en los hábitos de consumo derivados de políticas migratorias, la compañía seguirá apostando por el marketing y el desarrollo de nuevos productos para sostener su posición en el mercado estadounidense. Prada adquirió el 100% de Versace por 1.250 millones de euros en un acuerdo con Crappi Holdings que cerrará en el segundo semestre de 2025. Con esta compra, el grupo italiano busca fortalecer su posición en el sector de lujo y competir con gigantes como LVMH y Kering, consolidando ingresos combinados por más de 6.000 millones de euros. La operación marca un giro en la tendencia reciente que vio a marcas italianas pasar a manos francesas. Aunque Prada aún está lejos del tamaño de LVMH o Kering, se perfila como un contendiente importante. Versace, conocida por su estilo barroco, sufrió una caída del 6,3% en ventas bajo la gestión de Capri. La llegada del diseñador Dario Vitale, exdirector creativo de Miu Miu, anticipa una posible revitalización de la marca. A pesar de sus estilos opuestos, se espera que la fusión entre el minimalismo de Prada y la extravagancia de Versace dé nueva vida a la icónica casa de moda italiana. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Y en tanto le cuento que la diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución con el fin de reconocer la salud mental como un derecho explícito que el Estado debe garantizar de forma integral y gratuita. La propuesta, respaldada por el PRI, busca que la Carta Magna distinga entre salud física y salud mental e impulse un sistema preventivo y de atención eficaz, especialmente para quienes carecen de seguridad social. Vamos a escucharla. La salud mental importa, y en México miles de personas luchan cada día en silencio, sin apoyo, sin recursos y sin esperanza. La salud mental no es un lujo, es una necesidad, y por ello estoy proponiendo que la salud mental sea un derecho constitucional en nuestro país. Todas y todos merecemos vivir con dignidad, con paz interior y con acceso a ayuda cuando más la necesitamos. Hablar de salud mental es hablar de humanidad. Es hora que nuestro país reconozca la importancia de la salud mental en la Constitución. Guerrero Esquivel agregó que México enfrenta un rezago en salud mental, pues al menos el 30% de la población padece algún trastorno, pero solo 1 de cada 5 personas recibe tratamiento. Apuntó que apenas el 2% del presupuesto de salud se destina a esta área y de este 2% el 80% se canaliza a hospitales psiquiátricos sin suficientes recursos para prevención y rehabilitación. También alertó que el suicidio es la tercera causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes, de acuerdo con un informe del INEGI. En su exposición de motivos, citó un análisis de 17 países cuyas constituciones ya contemplan este derecho, como Ecuador, Reino Unido y Hungría, y subrayó que los trastornos mentales como la ansiedad y depresión están influenciados por factores sociales, biológicos y ambientales y frecuentemente acompañados de estigmas, sobre todo en la población más vulnerable. Y en tanto, vamos con Mario Alavés, director editorial de Las Claves MX. ¿Qué tenemos esta semana? Gracias, Fernando. Muy buenos días para ti y la audiencia. Esta semana en Las Claves MX abordamos la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que se llevó los reflectores en la portada. La Cámara de Diputados dio el visto bueno con 343 votos a favor. Por otro lado, analizamos los datos de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, la ENSAFI 2023, y las desigualdades económicas tanto geográficas como de género y socioeconómicas. En lo político damos cuenta de cómo la presidenta está empujando una reforma interna en Morena para prohibir el nepotismo en las candidaturas en 2027,
las denuncias del PRI contra el delegado del bienestar en Durango por el uso de programas sociales como herramienta electoral y la elección de Selene Ávila como titular de la salud de la Unión Interparlamentaria. Todo esto y más en la edición 31 de Claves MX, las claves de la semana, disponible de manera gratuita en fermoctezuma.news/claves MX. Por el momento es todo de mi parte, Fer. Excelente lunes. Muchísimas gracias, querido amigo. Saludo también al perro. Es Mario Alavés, director editorial de nuestra revista Claves MX. Por otra parte, le platico que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga la muerte de Miguel N., presunto feminicida que se encontraba en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente. Su fallecimiento ocurrió este sábado 13 de abril, día en que casualmente, estaba programada su audiencia de vinculación a proceso por el asesinato de 2 mujeres. De acuerdo con las autoridades, el imputado fue trasladado a un hospital tras sufrir una caída en su celda y murió más tarde, presuntamente por un paro respiratorio. Miguel N. enfrentaba cargos por feminicidio, tentativa de feminicidio y desaparición cometida por particulares en agravio de 7 mujeres. La Fiscalía ya recaba peritajes y testimonios para esclarecer las causas del deceso y detectar posibles negligencias. Familiares de algunas víctimas habían denunciado previamente dilaciones en el proceso judicial y la falta de información sobre el caso. Mire, la realidad es que sería una irresponsabilidad de mi parte decirle aquí lo que opino, pero de verdad queda mucho que pensar. En México, hablar del sistema de salud es muchas veces hablar de carencias, pero cuando esas carencias no son causa del azar, sino de decisiones políticas mal diseñadas, omisiones deliberadas o incluso actos de corrupción, el malestar social se convierte en una herida institucional. El caso Birmex es eso, una herida abierta, con un sobreprecio de casi 13,000 millones de pesos en la compra de medicamentos. El escándalo ha expuesto no solo una empresa pública, sino todo un modelo de gestión que ha fallado en su promesa de llevar salud a quienes más lo necesitan. La reacción del gobierno federal puede parecer inmediata, pero dista mucho de ser suficiente. Detrás de los números hay personas, niñas, niños, mujeres, adultos mayores, pacientes crónicos que siguen esperando un tratamiento, una vacuna, una consulta. El desmantelamiento del seguro popular, la centralización del sistema y la falta de planeación han dejado a millones fuera de cobertura. Y hoy, ni la buena voluntad ni los cambios de directivos bastan para revertir la crisis. De esto y más conversamos este lunes en la Visión MX de esta semana. Por lo pronto, bueno, vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 20.82 pesos a la venta y 19.69 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 23.11 a la venta y 23.05 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la premium en 25.72 y el diésel en un máximo de 26.16 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los $58.23 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 51,498.9 puntos, una baja del 0.03%. La acción ganadora fue Vista, con una ganancia del 8.56%, mientras que la perdedora fue Terra, con una contracción del 4.41%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente lunes. Excelente lunes, Arely. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y finalmente le cuento que este domingo falleció Mario Vargas Llosa, referente central de la literatura hispanoamericana y ganador del Premio Nobel de Literatura 2010. El escritor murió este 13 de abril en Lima, Perú, a los 89 años, rodeado de su familia y en paz, según informó su hijo Álvaro Vargas Llosa. Por decisión del autor, no habrá ceremonias públicas y sus restos serán incinerados luego de su despedida privada. Nacido en Arequipa en 1936, Vargas Llosa fue figura clave del llamado boom latinoamericano junto a García Márquez, Cortázar y Fuentes. Entre sus obras más reconocidas destacan La ciudad y los perros, La fiesta del chivo y Conversación en la catedral.
Además de su legado literario, tuvo una destacada trayectoria como periodista, ensayista y candidato presidencial en Perú en 1990. Miembro de la Academia Francesa desde 2021, anunció su retiro en 2023 tras publicar su última novela Le dedico mi silencio. Su obra, traducida a más de 30 idiomas, seguirá vigente como parte esencial del pensamiento crítico y la narrativa en la lengua española. Descanse en paz también el controvertido escritor aquí en México, cabe recordar. En fin, descanse en paz. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. La UNAM abrirá una nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores en Oaxaca con 6 licenciaturas y 3 especializaciones en modalidades presencial, abierta, mixta y a distancia. Tendrá capacidad para 1,200 estudiantes e incluirá enfoque en género, ética y derechos humanos. Su apertura está prevista para este 2025. Del 11 al 20 de abril, el programa Alcoholímetro en la Ciudad de México operará todo el día con más puntos de revisión en Semana Santa. Se aplicarán pruebas en las 16 alcaldías y accesos carreteros. El límite es de 0.8 gramos por litro. Excederlo implica una multa de hasta 6,788.40 pesos y hasta 36 horas de arresto. La CENTE convocó a un paro nacional y una megamarcha el 15 de mayo del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Instalarán un plantón indefinido y piden mejoras en jubilación, créditos FOBISTE, salario y derechos laborales. Los fraudes digitales en México aumentaron 84% en el último año, afectando sobre todo a casinos, finanzas y retail. La suplantación de identidad es común y el riesgo crece en temporadas como el Buen Fin. Destaca un alza de 129% en fraudes en supermercados y bienes. Amazon, Shein y Mercado Libre lideran las conversaciones sobre consumo en redes sociales en Latinoamérica. La ropa es la categoría más mencionada con 12.4%, seguida de alimentos y hogar. Marcas como Apple y Tesla destacan en tecnología. El estudio utiliza inteligencia artificial para analizar intenciones de compra. Uber lanzó Uber Teens en México, una opción de movilidad para adolescentes con control parental. Permite pedir viajes y comida bajo medidas de seguridad como seguimiento en tiempo real, conductores verificados y funciones como PIN, Ride Check y botón de emergencia. Argentina proyecta aumentar su producción de litio un 75% en 2025, consolidándose entre los 5 principales productores mundiales. El auge enfrenta críticas por el alto consumo de agua en zonas áridas y la falta de consulta a comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros. Matemáticos descubrieron 2 nuevos tipos de infinito llamados cardinales exactos y ultra exactos, que no encajan en la jerarquía conocida hasta ahora. Este hallazgo desafía teorías previas y podría tener implicaciones en áreas como criptografía, inteligencia artificial y cosmología. El agujero negro Ansky, ubicado a 300 millones de años luz, emite potentes erupciones de rayos X cada 4.5 días, con una energía 100 veces mayor que eventos similares. Su comportamiento inusual desafía los modelos actuales y desconcierta a la comunidad científica. El consumo excesivo de alcohol, más de 8 copas semanales, se asocia con mayor riesgo de lesiones cerebrales y menor esperanza de vida. Un estudio en Brasil halló que quienes beben en exceso mueren 13 años antes y tienen más probabilidades de presentar daño cerebral vinculado a la demencia. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad, también en sus redes sociales, por cierto. En fin, yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente lunes, cuídese mucho, le espero aquí mañana, y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezuma o. Muchas gracias por permitirme acompañarte.